Y nos vamos a ocupar en este capítulo del programa a homenajear a los héroes de Malvinas. Vamos a hablar de este 2 de abril, no lo voy a decir yo, lo va a contar una persona que rompió el silencio después de muchos años, después de retirarse de la actividad en las Fuerzas Armadas, después de estar también como veterano de Malvinas mucho tiempo guardando muchas cosas, al menos para su pueblo, su experiencia, su vivencia. Un hombre de la Armada, que lo vamos a tener ahora en minutos nada más aquí, contándonos en una primera parte su experiencia como veterano de guerra, pero sobre todo recordando lo que fue Malvinas en su vida. Hablo de Omar Kanderley. Él es un hombre retirado de la Armada Nacional, un marino del mar, como solemos decir los civiles. Escuchemos esta primera parte. Sí, en realidad es una fecha que está muy apegada al sentimiento de los veteranos. Nosotros 2 de abril son todos los días, no hay día que no sea 2 de abril, pero bueno, para el pueblo el 2 de abril es el día que se juntan a conmemorar esta fecha tan cara para nosotros, para nuestra familia, en especial para los que no están, que vos dijiste. Yo la vez pasada le comentaba a unos chicos en una escuela que ellos no hicieron un gol en la final de un mundial, no inventaron una vacuna, no grabaron un disco, no salieron en las novelas, pero hicieron algo que ninguno de nosotros fue capaz de hacer. Y por ahí eso te deja como pensamiento, qué chiquitos que somos al lado de ellos. Hoy todo el mundo se da vuelta a mirar, qué hace el político, qué hace el presidente de la nación, cuánta plata gana Messi, pero qué chiquitos que somos al lado de ellos. Claro. Omar, entendemos y comprendemos tu emoción de aquellos excompañeros, excombatientes que ya no están, pero también la historia dice que en la historia quedan los que ya no están y los que están como ustedes que vivieron ese momento jodido para nosotros, mirándolo de afuera, pero muy importante para ustedes, que fueron a defender la patria, ¿no? Sí, alguien dijo una vez que la historia deja de ser historia cuando se la olvida. Por eso, por ahí la misión nuestra hoy, de los que estamos, es que no se pierda en la memoria lo que aconteció. Y por eso todos los veteranos de guerra, o casi todos, tenemos como misión principal hoy es contar lo que nos sucedió a cada uno. Claro. Omar, cada momento seguramente, bien lo dijiste vos, para ustedes todos los días, para la mayoría del pueblo argentino la fecha histórica es mañana, pero para ustedes seguramente en su casa, cuando están cocinando, cuando se ponen la cabeza en la almohada, en su momento de soledad tomando un mate, le viene a la memoria eso tan bravo que fue la idea de recuperar las Malvinas, ¿no? Sí, pasa que más allá de las heridas que quedan en el alma, ¿no?, de lo que es una guerra, hay otras heridas que nos cierran que sucedieron después de la guerra. Falta de comprensión, falta de atención, falta de contención, hacen que los traumas no se superan. El ser humano tiene por naturaleza de olvidar a los sucesos malos que le ocurren. Los sucesos malos que no se van de la cabeza son los que están diagnosticados como estrés. Nosotros, todos los veteranos, no hay día del año en algún momento que recordemos la gesta. ¿Cómo fue Omar, la llegada a la zona de archipiélago o alrededores para tratar de recuperar las Malvinas cuando saliste rumbo para esa guerra? Bueno, yo en realidad no intervine
en la guerra el día 2 de abril. Durante el desembarco yo no participé. Yo en ese momento, yo era alumno en una escuela, yo estaba estudiando en una escuela y bueno, la noticia nos cayó por el único canal de televisión que había, que era ATC. La verdad que no lo creíamos, porque nosotros como alumnos ignorábamos muchas cosas, nos dedicábamos a estudiar nada más. Y yo, la primera intervención que tuve plena de acción fue recién en el rescate del crucero General Belgrano. Pese que yo ya nosotros habíamos navegado hacia Malvinas, todavía no había suceso grande que requieran de nuestro servicio. Yo estuve embarcado en un buque hospital y las primeras acciones de combate que nosotros intervinimos fue en el rescate del crucero General Belgrano. La primera imagen que a mí me vino de Malvinas en sí fue aproximadamente para el 15 de mayo, que estábamos fondeando al ingreso de Puerto Argentino. Nuestro buque no podía llegar a muelle por la profundidad del mar y en relación con el calado que tenía el buque. Entonces nosotros teníamos que fondear a aproximadamente 3.000 metros de la costa. Y me encontré con una isla que no era la que yo tenía en la cabeza, y en pleno combate aéreo. Al poco haber arribado y fondeado en la isla, Puerto Argentino había sufrido un ataque aéreo y que fue repelido por la artillería antiaérea del aeropuerto de Puerto Argentino. Es más, se derribó un avión británico y se tomó prisionero al piloto. Nosotros fuimos espectadores, meros espectadores, a 3.000 metros de distancia del combate. Sí. ¿Y se tuvo que elaborar mucho en la guerra, en la parte sanitaria, en el buque que vos iba, Omar? Sí, nosotros en realidad cada cual a la suerte le tocó cubrir una misión. En el caso mío, que tanto yo como mis compañeros todavía no éramos profesionales, fuimos a ocupar el puesto de camillero. Y en el caso mío, yo cubría de camillero en uno de los helicópteros que tenía el buque, que hacían el trabajo de ambulancia. Y sí, nosotros hemos tenido la suerte de recibir muchísima cantidad de intervenciones de primeros auxilios, de rescate, y después en el buque en la parte de internación. Nosotros hemos recibido, el barco contaba con 4 quirófanos, que llegado un momento para mediados de junio, para las primeras semanas de junio, esos 4 quirófanos, cada vez que estábamos en la isla, se trabajaba 24 horas a full, no había descanso. Es más, hubo un momento que se realizaron pequeñas intervenciones quirúrgicas en pasillos del buque, porque el barco estaba saturado, no tenía capacidad. Y por otro lado, ese barco contaba con 2 salas de internación de 150 camas, que las 300 camas han llegado a estar completas. Este tema no es sencillo, no es algo breve, es algo mucho más extenso, por eso tenemos una segunda parte de este material. En él, en lo que cuenta Canderley, en lo que hace mención, en lo que se va tomando como referencia, estamos también nosotros homenajeando, recordando a los héroes de Malvinas, que este 2 de abril van a ser reconocidos en nuestra ciudad, al menos en un acto, y en todo el país, en las vigilias de este día 1 de abril, como ocurre en Concordia, donde hay un simulacro de lo que fue el desembarco, con la participación de marinas o infantes de marinas y de veteranos de Malvinas,
que van a representar en ese lugar, pero también acá en nuestra ciudad el 2 de abril es el acto. Vamos ahora a retomar ese contacto con Omar Canderley, ex marino jubilado, retirado de la Armada Nacional, que sigue contándonos sus experiencias vividas en el archipiélago. Se veían cosas terribles nomás. Se vieron cosas feas. Yo creo que lo más feo, lo más triste y lo más feo fue el crucero Belgrano. Nosotros rescatamos 137 tripulantes náufragos vivos y 16 cadáveres. Y fue muy traumático y muy feo recibir compañeros nuestros por las heridas que tenían, porque la mayoría eran grandes quemados. Algunos habían muerto por hipotermia, pero la mayoría eran grandes quemados. Y bueno, casualmente del crucero Belgrano fue la única baja que tuvimos nosotros en nuestro buque. El único deceso fue un muchacho del crucero General Belgrano, que se trató de hacerle una toilette quirúrgica debido a las grandes quemaduras y no resistió, se nos murió. La guerra te dio la oportunidad, Omar, de conocer de cerca a los soldados o algún prisionero inglés. El buque nuestro, antes de ser buque hospital, había intervenido en la toma de Georgia. Y en Georgia los habitantes eran mínimos y la dotación militar de Georgia era ínfima. Era un grupo de 8 soldados, 10 soldados. Y algunos estuvieron prisioneros en nuestro barco, que después se lo desembarcó en Puerto Madryn y se lo devolvió a Inglaterra. Mirá vos. Pero no tuviste oportunidad de hablar con ellos ni nada. No, yo, el único diálogo que yo tuve cuando yo estuve prisionero. O sea, claro, sí, cuando cesó la guerra, nosotros perdimos el helicóptero nuestro cerca del Cerro Dos Hermanas, no sirvió más, y bueno, ahí nos enteramos, nosotros no sabíamos nada, se sospechaba, pero nosotros no perdimos comunicación, no teníamos comunicación radial, hasta que, bueno, nos dimos cuenta que había cesado la guerra. Hubo un silencio y bueno, con prismático pudimos apreciar que sí, que había cesado la guerra y bueno, nos sentamos a esperar hasta que fuimos tomados prisioneros. ¿Y cómo lo trataron? A mí personalmente bien. Nosotros nos llevaron caminando hasta Puerto Argentino. Ahí nos alojaron en unas barracas, nos quitaron todas nuestras pertenencias, nos aislaron y como nosotros acreditábamos que éramos de la Cruz Roja, se nos liberó, al poco tiempo se nos liberó. Creo que ellos tuvieron un trato muy cordial y creo que nosotros hubiésemos tratado de la misma manera a ellos, porque somos soldados y tenemos código. Creo que nosotros hubiésemos tratado de la misma manera. Hubo algunos casos de abuso por parte de ellos, inclusive hubo una muerte en el submarino Santa Fe, un soldado inglés asesinó por la espalda a un suboficial electricista. Pero bueno, son errores, las denuncias tuvieron en su momento, creo que no pasó nada, y son cosas que pueden pasar en la guerra. ¿Cómo fue el regreso, José? Omar, digo. Y el regreso fue más duro que en muchos momentos de la guerra misma. Nosotros llegamos una noche en la oscuridad, en silencio,
nadie nos recibió. Al día siguiente nos despidió el barco, el buque Bahía Paraíso, hacía escala ahí en la base de Puerto Belgrano y de ahí zarpaba hacia su puerto natural, que era la Dársena Norte en Buenos Aires. Así que nos despidió nuestro comandante, nos deseó mucha suerte y nos mandó a nuestro destino, que era la escuela. Ahí en la escuela nos dijeron que bueno, que estaban felices de recibirnos, pero que la vida continuaba y que nos iban a dar unos días para visitar a nuestra familia y que teníamos que volver a estudiar. Como si nada hubiese pasado. Qué frialdad, ¿no? Mucha frialdad, pero en realidad yo en lo personal estaba preparado para eso, porque un señor que trabajó junto conmigo y que fue el hermano mayor nuestro, él nos dijo, cuando nos rendimos, nos dijo: muchachos, prepárense porque esto recién empieza. Acuérdense que perdimos y ahora, a partir de ahora, nos van a basurear de acá hasta el infinito. Y eso yo lo asumí. Y bueno, a los días nos recomendaron que no abramos la boca, que no contemos de lo que había pasado, en cierto tono de amenaza, como que si abríamos la boca nos iban a echar o íbamos a pagar malas consecuencias. A muchos, a mí no, a muchos, yo tengo conocimiento, por ejemplo a Boché, que vos lo nombraste, a él le hicieron firmar un papel, un documento que decía que si a él lo enganchaban hablando, que asuma las consecuencias. Y ahí nos mandaron, cada cual a su casa. ¿Y cómo fue el recibimiento? Habrá sido muy emotivo con la familia, ¿no? Sí, con la familia sí. Ahora, con el pueblo, la verdad que fue una indiferencia total. Creo que ellos no tenían ninguna obligación de recibirme con bandera ni pancarta, pero fue muy chocante la llegada. Yo llegué a dedo porque no tenía plata, volado en el tren hasta Montecasero, junto con un misionero, y de ahí a dedo hasta Federación, un camión que traía vaca para el matadero. Y bueno, fui hasta el bar de Arce en su momento, que era la confitería Arce, y ahí la monji Arce, mi maestra, me acompañó hasta la casa de mi hermana. Ahí en la casa de mi hermana me quedé toda la noche, ya era tarde, y al día siguiente recién me junté con mi familia. Sí, con mi mamá, que estaba sola, después fuimos a verlo a mi hermano que estaba en la escuela, y a mi viejo cuando volví del aserradero. Qué bárbaro, ¿no? Sí, ahí fue emotivo. Sí. Tu viejo. Sí. Y bueno, en relación con el resto, yo me había encerrado mucho en mí y medio que no quería compartir con nada, no quería salir de mi casa. Y me empecé a juntar, a salir de casa gracias a una maestra de apellido Taborda. La mamá de Lita. La mamá de Lita Taborda. De Liliana Taborda, que era compañera mía. Claro. Elba se llama la señora, que ella, bueno, fue mi maestra. Y yo siempre digo que se habla de la segunda mamá. Y la verdad que es así. Ella me llevó a juntarme con mis compañeros. La promoción mía, una promoción grande, algunos conocidos acá de Federación, esta chica Racedo, que es directora de turismo,
Graciela Racedo, Germán Tonelo, de los hermanos Tonelo, un chico de Grigolato, la doctora Racedo que falleció, la doctora Urquiza, después una chica de apellido Maceto, Loli Maceto. Ellos estaban preparándose para ir a Bariloche, estaban juntando plata para ir a Bariloche. Y bueno, ahí me junté con ellos y algunos, los más amigos, los que más se acordaban, me empezaron a sacar, ir al club de pesca, a tomar algo al rodearse y bueno, así volví a la civilidad natural. Quedó el contacto de dos últimas preguntas y te agradezco la charla. Nos gustaría hablar toda la mañana porque es muy apasionada la historia de las Malvinas. Yo personalmente tengo un respeto muy grande por los que no están y por ustedes que están, porque ir a defender la patria no es poca cosa. No sé si la gente por ahí le da la dimensión que se le tiene que dar, pero yo tengo el mayor respeto hacia ustedes. Quedó enganchado la amistad con amigos, con excombatientes, a través de la computadora, el teléfono. No, el lazo de amistad que uno logra en una guerra no, nosotros, es más, como no hubo cierta tensión y contención en la posguerra, nosotros por ahí nos recurrimos a eso, a juntarnos, a agruparnos y contarnos los problemas que vivimos. Y es más, hasta hoy día, cuando los grupos están tan unidos que cuando alguien pasa con algún problema, estamos todos para ayudar. Y bueno, en la medida que se puede, hay reuniones anuales, gente que sacrifica muchísimo, porque en mi grupo hay gente que vive en todos los puntos cardinales del país, pero sin embargo al llamado y a la tentación siempre nos hacemos un lugar y nos juntamos y recordamos. Realmente la fraternidad que a consecuencia de una guerra es más fuerte por ahí que los lazos de hermandad de sangre. Sí. Omar, para cerrar, seguramente más adelante vamos a seguir algún especial, vamos a hablar de esto tan triste para ustedes, pero tan importante para los pueblos, para nosotros, realmente que trabajamos en los medios de comunicación, tener conocimiento de muchas cosas que han sucedido y que muchas veces no se ha hablado. Por eso es muy lindo charlar con vos, agradecerte la charla de venir a tu casa y bueno, mañana seguramente vamos a ver ahí en el acto en la Plaza de la Malvina, acá en Federación, y bueno, y recordar como momento histórico, más allá que sea un día especial, pero como dijiste vos, para ustedes, todos los días del año, así que desearte lo mejor para mañana y bueno, cualquier novedad vamos a estar en contacto. Bueno, yo te agradezco, más allá del acto de mañana, por ahí aprovecho de invitar a quien quiera, el día 3 de abril, en la biblioteca de acá de nuestra ciudad, va a haber una charla a las 19 horas. Lo organiza la comisión de la biblioteca y quien va a disertar como cabeza va a ser Raúl Buché. Y bueno, nosotros con Balbuena le vamos a estar haciendo el aguante porque muchas veces en las charlas, por ahí la emoción nuestra nos invade y no nos permite llevar adelante una charla, por ahí la garganta se hace un nudo y entonces nos damos apoyo entre nosotros para poder expresar lo que sentimos. Así que el que quiera y pueda y tenga deseo de escucharnos, vamos a estar en la biblioteca el día 3 a las 19. Mis amigos, un bloque o un capítulo especial de Canal 2 Noticias dedicado a Malvinas. Sumemos respeto, honor a la memoria.